El día de hoy vamos a tener el mensaje también en formato boletín, en el formato folleto. Entonces, al finalizar, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad?, también vamos a tenerlo ahí atrás. El día de hoy se titula Jesús y la ley. Jesús y la ley. Y el pasaje va a ser de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Entonces, hay predicadores, ¿verdad?, que someten a congregaciones enteras bajo el dominio de la ley mosaica y condenan a las iglesias que no practican los mandamientos del antiguo pacto, tales como el diezmo, la dieta judía y el guardar el día de reposo. Y justifican su manera de pensar malinterpretando lo que dice Jesús en Mateo 5, 17 al 20. Entonces vamos a leer lo que dice ahí, Mateo 5, 17 al 20. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, si esto significa que para ser salvos necesitamos cumplir toda la ley, pues nadie sería salvo. Ni siquiera los falsos maestros que lo interpretan de esa manera serían salvos, porque ni ellos cumplen toda la ley. Es más, ni se saben todas las leyes, y las que se saben no se las saben bien, pero las malinterpretan para su propio provecho, como cuando exigen a sus seguidores un diezmo que no tiene ningún parecido con el diezmo al que describe la ley en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29. No voy para allá, pero ahí se ve qué era lo que era el diezmo, para qué se usaba y todo eso en Deuteronomio 14, 22 al 29. Entonces sí se digan, o sea, a veces hay unas leyes que hay en el Antiguo Testamento que hasta las malinterpretan en el Nuevo Testamento y según esto lo están cumpliendo, y realmente no es nada parecido a lo que describe la ley de cómo cumplir esa ley. Hasta el mismo apóstol el apóstol Pedro fue sincero en decir que ni ellos ni sus padres habían podido cumplir la ley, por lo que sería injusto pedirle a los gentiles que se sometieran a una ley que ni Jesús se los estaba pidiendo para ser salvos. Fíjense, ahí en Hechos 15, 10 y 11. Esto lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 10 y 11. Acuérdense que estaba esa discusión en ese capítulo, porque había unos que habían salido de Jerusalén que ni siquiera los habían enviado los apóstoles, que estaban diciendo a los gentiles: no, tienen que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés para ser salvos. Entonces hubo esta discusión, o sea, en la cual ahí la iglesia primitiva, los apóstoles, los ancianos ahí en la iglesia, estuvieron discutiendo acerca de esto. Entonces fíjense lo que dice Hechos 15, 10 y 11. Dice Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora sí se digan, ¿cómo dice? ¿Por qué tentáis a Dios? O sea, esto no nada más es algo en contra de tus hermanos en Cristo, sino que están tentando a Dios en el sentido de que de repente Dios diga: este ya no es mi iglesia, o sea, esto ya está mal, esto ya no es el evangelio. Y luego continúa diciendo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces hasta llega a decir, ¿verdad?, no nada más ellos van a ser salvos por la gracia, sino hasta también nosotros, ¿verdad?, igual que ellos. Ahora, volviendo al pasaje que estamos estudiando, voy a leer la primera parte, Mateo 5, 17 y 18. Vamos a ver primero la primera parte y luego la segunda parte del texto que estamos estudiando hoy. Mateo 5, 17 y 18. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Primero que nada, ¿verdad?, hay que acordarnos
que los escribas y fariseos se la pasaban acusando a Jesús de no guardar la ley. Eran los escribas y fariseos que siempre lo andaban acusando a él de ser pecador y porque no guardar la ley. Y en este párrafo que acabamos de leer, de Mateo 5, 17 y 18, Jesús defiende su ministerio de dos maneras. Uno, yo sí cumplo la ley. Y dos, todo el plan profético de Dios, hasta el más pequeño detalle, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Ahora, pensando en su primera defensa, recordemos que a diferencia de nosotros, Jesús nació y vivió cuando el antiguo pacto, es decir, la ley mosaica, todavía estaba vigente. O sea, cuando Él vivió aquí en la tierra, Él estaba bajo el antiguo pacto. Si Él no hubiera cumplido la ley mosaica, no hubiera podido salvar al pueblo judío, el cual estaba bajo esa ley. Eso lo vemos en Gálatas 4, 4 y 5. Vamos para Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y luego ¿qué dice? Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces uno puede ver, o sea, Él nació bajo la ley, por eso Él tenía que cumplir toda la ley. Hasta cuando Él se bautizó, ¿se acuerdan? El bautismo era para arrepentimiento. Él no tenía ni un pecado, pero lo hizo, ¿verdad? Porque era la ley, o sea, era lo justo, para que se cumpla toda justicia, así dijo Él, y se bautizó. Entonces uno puede ver, o sea, Él tenía que cumplirlo todo, ¿verdad? Todo, para que no tuviera nada más pecados morales y todo eso, sino también ni un pecado según también la ley. Y para también poder no nada más salvar a los gentiles, sino también a los que estaban bajo la ley. Ahora, pensando en su segunda defensa, que ahorita vimos, acerca de que cómo todo el plan profético de Dios se tiene que cumplir. Entonces, pensando en su segunda defensa, recordemos que el Antiguo Testamento profetiza muchos eventos que se tienen que cumplir, incluyendo la venida del nuevo pacto, también la venida del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Jeremías 31:31, el cual está en el Antiguo Testamento, esta es nada más una de las tantas citas que habla acerca del cambio de pacto que iba a existir. Entonces Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El escritor de Hebreos, fíjense que cita este pasaje de Jeremías 31:31. Ahora, Jeremías 31, obviamente, después del 31 sigue con más. Y todo eso lo menciona Hebreos. Entonces, en Hebreos capítulo 8, versículo 13, después de que menciona un buen párrafo de lo que Jeremías describe acerca de un nuevo pacto, concluye el autor de Hebreos de esta manera, Hebreos 8:13. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, si nos vamos a Gálatas, si van ahí para atrásito, más para atrásito en sus Biblias, a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, voy a leer el versículo 21 al 26 y luego me voy a saltar al 28. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 26. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Se fijan? O sea, ok, ¿ustedes quieren estar bajo la ley? Ok, respóndanme esto. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, o sea, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Versículo 24, lo cual es una alegoría. Dice: pues estas dos mujeres, o sea, Sara y Agar, estas dos mujeres son, ¿qué dice? Los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, dice. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia,
Es donde se hicieron los 10 mandamientos y todo eso. Dice, y corresponde a la Jerusalén actual. Hablando de los judíos incrédulos, o sea, incrédulos de Jesús, pero que se sujetaban a la ley. Dice, pues esta, o sea, esa Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo lo compara, no? ¿Se acuerdan que al final en Apocalipsis habla de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y luego que desciende al cielo? Entonces es la que se está refiriendo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 28. Así que, versículo 28, dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y luego más adelante dice, somos libres, igual que Isaac. Pero lamentablemente, hermanos, ya erróneamente unos el día de hoy dicen que hay que sujetarnos a las leyes del primer pacto, no sabiendo que si hacemos eso, entonces no heredaremos las promesas de Dios. Como dice el versículo 30, ahí más adelantito, ¿dónde están? El versículo 30, fíjense lo que dice. Más, ¿qué dice la Escritura? Después de que habla acerca del hijo del esclavo y la hija de la libre, que nosotros somos del libre, no de los esclavos. Dice el versículo 30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Está bien claro. O sea, si tú te quieres seguir sujetando a la ley, tú no vas a heredar las promesas de Dios. Así lo está diciendo de claro. Gálatas 5.4, en el siguiente capítulo, Gálatas 5.4, lo dice de esta manera. Gálatas 5.4, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, de la gracia habéis caído. Ahora, para comprender más esto, de la diferencia de los dos pactos y todo eso, te recomiendo que leas toda la epístola de Gálatas. Léala toda, porque nada más estoy hablando unos pocos versículos aquí, pero si uno la lee toda, uno se queda, wow. Y es que fíjense que Gálatas se escribió a la región de Galacia, o sea, había varias iglesias ahí, las cuales eran iglesias gentiles, pero vinieron los judaizantes después de que Pablo las instituyó, desde que Pablo formó esas iglesias, y vinieron diciéndoles, no, bueno, está muy bien, qué bueno, que pues sí, que creen en Jesús y todo eso, pero fíjense que el apóstol Pablo no les dijo todo, también hay que hacer esto y esto y esto, y era todo lo de la ley. Entonces imagínense, por eso dice ahí, habéis caído de la gracia, porque antes estaban bien, antes solamente creían en Jesús como Salvador y todo eso, aquello, no tenían nada del Antiguo Testamento sino el Nuevo Testamento, y de repente vinieron estos otros, después de que Pablo ya fundó esas iglesias, a decirles, no, pero fíjense, les vamos a enseñar más, y lo que les fueron a enseñar fue lo del Antiguo Pacto. Entonces Pablo les escribe esta carta, diciéndoles, explicándole todo eso de que cómo no, o sea, no les conviene, estarían bajo maldición, porque maldito es el que no guardare todas las cosas que la ley dice. Entonces, ¿y quién puede hacer eso? Y Pablo, acuérdense que Pablo, ¿él era qué? Él era fariseo. Y él dice que él trataba de guardar todo bien intachable, así, y todo muy bien y todo. Entonces, si alguien sabía lo que era vivir bajo la ley, era el apóstol Pablo. O sea, él sabía qué esclavitud se sentía. O sea, él conocía, ¿verdad? Él ya había estado ahí. Entonces, él está diciéndole a ellos, no se los recomiendo. O sea, si hay un experto ahí en cuanto a estar bajo la ley, era él, ¿verdad? Entonces, él sabía lo que le estaba diciendo. No es por ahí. Entonces, están cayendo de la gracia. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que entonces Jesús se le apareció, ¿verdad?, a Pablo y le dio a entender la verdad. Y después de que se le apareció, ¿verdad?, cuando ya después se bautizó y todo eso, dice la palabra de Dios que seguía dándole revelaciones, que seguía instruyéndole Jesús directamente a él todo lo del Nuevo Testamento, así de como le había instruido a los demás apóstoles. Entonces les recomiendo que lean todo Gálatas y luego que también lean todo Hebreos, toda la epístola de Hebreos. Ahí en Hebreos, ahí se trata de personas que sí eran judías, pero que se hicieron cristianos. Pero como a todo judío que se hacía cristiano, era perseguido, pero perseguido de una manera bien dura.
es decir, de parte de los judíos incrédulos, es decir, que incrédulos de que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, los perseguían y estaban pasando por una tribulación tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Hebreos se tuvo que escribir porque de repente estaba la tentación de que, pues andar aguantando tanto problema y todo esto y aquello, pues mejor me paso donde estaba antes, mejor sigo como estaba yo antes, mejor mejor niego a Jesús y ya pues estamos bien a mano, y seguimos todo bien bonito. Entonces Hebreos lo escribió como una serie de argumentos de que como Jesús es mejor que la ley, Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor que el Antiguo Testamento, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que los ángeles, eso, o sea, para dar a entender, no, ahí quédense, ahí permanezcan, ahí están bien, sigan adelante, sabiendo, ¿verdad?, que tarde o temprano entonces va a venir el Señor, ¿verdad?, y Él nos va a rescatar de todo esto. Pero entonces Hebreos, pueden leer todo lo de Hebreos, habla mucho del Antiguo Testamento, porque está hablando con personas que saben mucho del Antiguo Testamento, y luego ya mencionaba que como hasta desde el Antiguo Testamento estaba profetizado, de que cómo vea Jesús y todo, y el Nuevo Testamento. Entonces esos Hebreos. Y también les recomiendo que lean 2 Corintios 3, 7 al 16. Ahora esta sí lo voy a leer. 2 Corintios capítulo 3, 2 a los Corintios capítulo 3, voy a leer del versículo 7 al 16. Esto es nada más para que quede bien claro la diferencia entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 16. Dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Sí se fijaron ahí al principio cómo le llama el ministerio de qué? El ministerio de muerte. Imagínense, el ministerio de Moisés le llama el ministerio de muerte, grabado en piedras. Versículo 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que viene siendo el Nuevo Pacto? Versículo 9: porque si el ministerio de condenación, ahora le llama de condenación, antes de muerte, ahora de condenación, el Antiguo Pacto, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el Nuevo Pacto. Versículo 10: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, ¿qué dice ahí? Por Cristo es quitado. Versículo 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice ahí? El velo se quitará. Dice cuando se conviertan al Señor. O sea, una vez que la persona decide, ok, yo voy a seguir a Jesús. No a Moisés, no a Elías, Moisés, o sea, voy a seguir a Jesús. Voy a convertirme en un discípulo de Jesús. Entonces el velo se va a quitar. ¿Por qué? Porque entonces Jesús le va a revelar cuál es su pacto, el nuevo pacto del Espíritu y de justificación. Y entonces uno va a entender que ese pacto que tal vez ustedes decían, wow, esto es glorioso y todo el antiguo pacto, de repente se va a dar cuenta, oh, wow, esto no es nada en comparación a lo que Jesús me está ofreciendo, sus promesas y sus bendiciones. Entonces esto es mucho mejor. Ahora, Juan resume los dos pactos, el Evangelio de Juan resume los dos pactos de esta manera, en Juan 1:17. El primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, el versículo 17, él lo resume de esta manera. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él así de bien claro, ¿verdad? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Ahora, recuerda lo que ya dijimos antes, recuerda que Jesús nació bajo la ley y tuvo que cumplir toda la ley para salvar a los que estaban bajo la ley. Pero una vez que Él murió por los pecados de todos,
y fue constituido sumo sacerdote y único mediador entre Dios y los hombres, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la fe en Cristo, bajo la fe en Cristo. Eso lo podemos ver en Gálatas 3, 24 al 27. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 27. Gálatas 3, 24 al 27 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, fíjanos, el Antiguo Testamento fue como nuestro ayo, como nuestro maestro para llevarnos a Cristo, o sea, al Nuevo Testamento. Y una vez que ya llegó el Nuevo Testamento, ya llegó Cristo, la fe en Cristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Dice aquí, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Sí, diga, no por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y por eso, ¿verdad?, desde la primera predicación del nuevo pacto, ahí en Hechos 2:38, fue que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que aparte del bautismo, el apóstol Pedro menciona el arrepentimiento, ¿sí se fijan? Y con esto en mente, volvamos al primer pasaje de esta lección, a la lección principal, y vamos a ver la segunda parte que todavía no hemos visto ahí de Mateo 5. Entonces vamos a ir a Mateo 5, 19 y 20, ya con eso en mente de lo del arrepentimiento. Mateo 5, 19 y 20 dice, aquí Jesús continuando hablando acerca de la ley y todo eso. Después de eso, después de que dice, ¿verdad?, que cómo todo se tiene que cumplir, y que cómo Él lo cumplía y cómo se tenía que cumplir todo el plan de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces yo subrayé la parte en donde dice en el versículo 19, uno de estos mandamientos muy pequeños. Porque después, cuando dice el versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces uno puede ver cómo, en el caso de los escribas y fariseos, ellos menospreciaban unos mandamientos. Unos ya siempre trataba de hacerlo y todo eso, pero otros los venían como muy pequeños. Y es que uno dice, cuando dice Jesús, uno de tus mandamientos muy pequeños, ¿a cuáles se refiere? O sea, es que uno se queda pensando, bueno, o sea, ¿qué dice el contexto? O sea, algo está diciendo ahí. Y se nota que se lo está diciendo así como una indirecta o directa a los escribas y fariseos que estaban ahí entre la multitud. Y se acuerdan que en otras ocasiones, ¿verdad?, también cuando él estaba diciendo cosas, de repente los escribas o fariseos decían, ay, esto lo hice por nosotros. A veces sí les caía bien directo. Entonces, ahora si ya vimos que no estamos bajo la ley mosaica, ¿a cuáles mandamientos pequeños se está refiriendo Jesús? Bueno, solo hay que preguntarnos, ¿quiénes eran los que difamaban a Jesús de no cumplir la ley? Los escribas y fariseos. Ellos cumplían, fíjense, es curioso, ellos cumplían todas las leyes ceremoniales, el diezmo, la dieta judía, el día de reposo y muchas más. O sea, ellos no cumplían todo así muy bien al pie de la letra. Y sin embargo, en muchas ocasiones Jesús los llamaba hipócritas, generación de víboras y sepulcros blanqueados. Y conste que estábamos hablando de personas que, no, hombre, hasta lo más chiquitito diezmaban, y hasta, o sea, hacían hasta 2 veces por semana de ayuno y tanta cosa que hacían. Entonces, podemos ver entonces, para que entonces Él los describa como hipócritas, como sepulcros blanqueados y como generación de víboras, no por nada Jesús dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces, enseguida de que dice eso, el apóstol Mateo
registra una serie de mandamientos irrevocables que Jesús iguala a mandamientos que los escribas y fariseos calificarían de pequeños e insignificantes. Entonces veamos esos ejemplos. El primer ejemplo está en Mateo 5, 21, 22. Entonces se me hace curioso porque él dice uno de estos pequeños mandamientos, y uno dice, ¿cuáles mandamientos se refiere? Y es interesante cómo Mateo después registra todo esto, de esas comparaciones que hace el mismo Jesús, o que los iguala estos mandamientos. El primer ejemplo, ya vemos Mateo 5, 21, 22. Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, ¿a poco no es cierto que muchos se consideran buenos porque no han matado a nadie? Siendo que con solo odiar y maldecir a alguien ya somos igualmente dignos del infierno. Entonces uno puede ver eso de lo que uno consideraría como un mandamiento grande, un pecadote, y lo que uno pensaría, este es un pecadillo. Y no, o sea, y Jesús dice, no, ¿cuál es que pecadillo? O sea, esto, entonces Él lo dice, vean. Entonces, el segundo ejemplo está en Mateo 5, 27 y 28. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, es bien fácil señalar y decir, adúltero, pero no dejas de ver pornografía. Entonces uno puede ver cómo a lo que uno pensaría, pecadillo, que no sirve, que eso, a la mera hora Dios hace cuenta que lo iguala, ¿verdad?, a lo que uno considera como pecado grande. El tercer ejemplo está en Mateo 5, 31 y 32, pero yo lo voy a leer como está escrito en Mateo 19, 9, por el contexto de Mateo 19, 9, que explica más acerca de eso. Pero es lo mismo que dice Mateo 5, 31 y 32, pero lo voy a leer de donde dice Mateo 19, 9, que dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, el contexto, ahí por eso me fui a Mateo 19, el contexto da a entender que los fariseos les gustaba divorciar a sus mujeres por cualquier causa. Haz de cuenta, por eso le dice, ¿es lícito, vea, divorciar a las mujeres por cualquier causa? Esa era la pregunta. Y es que era la costumbre en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacían eso de divorciar a sus mujeres por cualquier causa con tal de poderse casar con la que ya le habían echado el ojo. Sí, de repente nada más veían a una más jovencita, ¿verdad? No, pues yo la divorcio porque está más vieja. Así, o sea, no, pues esta cocina es bien rico, ¿verdad?, porque la visité y mi esposa me quema los frijoles. Y así, o sea, es decir, cuando decía por cualquier causa, era en serio, por cualquier causa. Entonces, ellos, según esto, muy justos delante de Dios, yo me puedo casar entonces con esa, porque ya estoy divorciado. Por lo tanto, me es lícito casarme con esta. Entonces, si digan cómo estaban ellos manipulando la ley, o cómo estaban ellos haciendo para según ellos ser unos inocentes delante de Dios, que no se les llame que sean adúlteros. ¿Y qué es lo que Jesús les enseña? Eso es puro adulterio. Ahora, el cuarto ejemplo, Mateo 5, el versículo 33, Mateo 5, 33, la primera parte del versículo 34, y luego me voy a saltar al 37. Entonces, Mateo 5, 33, la primera parte del 34, y me salto al 37. Cuando hago ese tipo de saltos es porque aquí está todo comprimido. Me refiero aquí en el folleto que les voy a dar después. Entonces, dice así, Mateo 5, desde el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y luego el versículo 37 que dice como conclusión, pero sea vuestro hablar sí, sí, o sea que su sí significa sí,
No, no. Es decir, que su no signifique no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, ya cuando andamos que con juramentos, ay, que te lo prometo y que por mí quién sabe qué y todo eso, ay, andamos mal. O sea, algo quieren cubrir, vean. Y dicen por mi abuelita y la otra, ya se te murió tu abuelita. O sea, y ahora, no voy a ir para allá, pero es que todo esto lo digo porque, o Jesús lo dice, porque Mateo 23, 16 al 22, no voy a ir para allá, no lo voy a leer, pero para que ustedes sepan, Mateo 23, 16 al 22, Jesús describe la forma en que los escribas y fariseos inventaban falsos juramentos con tal de estafar a sus hermanos y quedar libres de culpa según ellos. Entonces eso lo describe en Mateo 23. Y no nada más eso, sino si uno lee todo el capítulo 23 de Mateo, ahí se ve lo corrupto que eran los escribas y los fariseos. Entonces por eso, no por nada, Jesús dice, mira, si su justicia no va a ser mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. No se está hablando acerca de ceremonias y cosas que, no, sino está hablando de las leyes morales o las leyes universales, no matarás y no todo ese tipo de cosas. Pero como ya vimos, ¿verdad? No nada más se trata de, bueno, ya cumplí con no matar, no, sino es, no, tampoco no debes de odiar, no te andas maldiciendo. Y luego, no, pues yo no adultero, ¿verdad? Ay, como que andas ahí viendo ahí. O también, ¿verdad? Lo que les quería decir es que el quinto ejemplo, pero ya no vamos a ir para allá. El quinto ejemplo ahí en Mateo 5, después de que habla de todo lo que ya vimos, habla del amor. Habla del amor. El cual era el mandamiento que más quebrantaban los fariseos. Es por eso que en muchas ocasiones en la Biblia se dice, mira, para cumplir todas las leyes y los profetas, la ley y los profetas es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante, pero ahí tenemos un mensaje al respecto, que es interesante que cuando si usted ve todo el Nuevo Testamento, donde dice esto es amar, esto es cumplir la ley y los profetas, es interesante que la Biblia o todas esas citas recalcan más el segundo mandamiento que el primero. Porque el primer mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda... Lo interesante es que cuando se escribe más en la Biblia, esto es la ley de los profetas, esto es cumplir, recalca más el segundo mandamiento. Porque es bien fácil decir yo amo a Dios. Porque pues él no necesita nada y él no, o sea, ¿cómo estás mostrando que tú que lo amas? Pero recalca el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo, ese sí se tiene que manifestar. Ese sí, o sea, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces recalca el segundo. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir el primer mandamiento sin cumplir el segundo. Es imposible. Entonces el que tenemos que trabajar es en el cumplir el segundo. Porque no es posible cumplir el primero sin cumplir el segundo. Y eso es en lo que más los fariseos y los escribas, ellos fallaban. Dicen, no hombre, hasta diezman el eneldo o el comino y quién sabe qué, y han dejado lo más importante, que es la justicia, el amor y la misericordia. Así, es por eso que dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, porque él les echaba por su falta de justicia, su falta de misericordia y su falta de amor. Y eso se los dejo de tarea para que ustedes lo vean en Mateo 5. Y eso sí es una tarea para todos nosotros de parte de Dios. Pero para terminar esta lección, recuerda, Jesús ni sus apóstoles le enseñaron a la iglesia a que debía diezmar, guardar la dieta judía o el día de reposo. Unos dicen que no se enseñaba porque ya lo practicaban, pero eso no es cierto. Solo los judíos lo practicaban como buenos ciudadanos de su país. Los judíos sí. Acuérdense, en el caso de los judíos, ellos eran un estado-religión. Es decir, tú eres un buen judío religiosamente y también eras un buen judío en cuanto a tu ciudadanía. Entonces por eso ellos sí, era como el caso por ejemplo que en México, vean, mira, esta persona ya se convirtió al Señor y vemos que sí es un buen ciudadano. O sea, es decir, cambió su vida. Entonces en el caso de un judío, obviamente vea que de repente se convierte y de repente había un cambio en su vida. Acuérdense que en aquel entonces, vea, lo que eran las sinagogas, los escribas y fariseos, echaban para afuera a todo aquel que fuera pobre o que fuera indigente, que fuera enfermo, o sea, no los aceptaban. Porque decían, no, si están así porque pues Dios no los quiere y quién sabe qué, y todos esos son malos. Y es más, ni siquiera pueden convertirse. Así los tenían. Y de repente, ¿qué pasa?
Y es por eso que entonces cuando ya inició la iglesia y todo eso, muchos se convertían y todo eso, pero porque el mensaje era para todos, para todos. Y entonces se veía el cambio de ellos en el sentido de que ya no andaban haciendo cosas malas, en el sentido de como buenos ciudadanos, sino como malos ciudadanos, sino que ahora sí se veía una conversión en sus vidas diarias. Entonces, como decimos, los judíos sí lo practicaban como buenos ciudadanos de su país, pero a los gentiles que no conocían nada del diezmo, que trabajaban los sábados, comían todo el menú de animales que el mar les ofrecía. Acuérdense que antes de que hubiera toda la tecnología que hay el día de hoy, las ciudades se enfocaban o estaban más ¿dónde? A la orilla de los mares, no, a la orilla del océano, a la orilla de la playa, a la orilla del río. ¿Y qué comían? Solamente los peces que tienen escama y ya. O comían de todo, vea, lo que se deje atrapar. Y hasta lo que no y los pulpos y bueno, ustedes saben más de ¿cómo se llama? De lo del mar y todo eso, que yo no acostumbro tanto, no porque no me guste, sino porque en el caso de Jenny, ella no le gusta el olor a pescado. Entonces, como quien nos llega a cocinar pescado, para eso cocina afuera así de la casa y ¿para qué? Pues para que no se impregne adentro del olor. Entonces fíjense que tanto nos ama de que hasta cuando a ella no le gusta el olor, o sea, hace el sacrificio con tal de darnos pescado, ¿verdad? Pero sí, o sea, en el caso de los que son costeros, o sea, que viven en las costas, hombre, ahí se come de todo. Y cuando Pablo iba a predicar a todas esas ciudades y todo eso, él nunca les dijo, eso no es de comer. Y el pulpo tampoco, ¿verdad? La langosta tampoco, ¿verdad? No, o sea, imagínense, nunca lo hace. Él nunca les dice nada de eso. Y conste que el apóstol Pablo decía, no me he negado a predicarles todo el evangelio. Entonces uno puede ver, o sea, como les digo aquí, Pablo, el apóstol que Jesús constituyó para los gentiles, jamás les enseñó esas leyes a las iglesias de Cristo. Cuando él está en todas las epístolas, ustedes saben cómo la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces, eso sí les enseñó los mandamientos que aplican a los que estamos bajo la gracia y la verdad. Acuérdense que en el Nuevo Testamento hay citas donde dice, estos son pecados de pum, 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 y los que practican tales cosas son dignos de muerte, o no heredarán el reino de Dios. Entonces eso sí aplica, que se menciona ahí en el Nuevo Testamento, que son las leyes universales. Las leyes en las cuales aplican a todo mundo, sea judío o sea gentil. Y como ya vimos, los ejemplos que él les echaba a los escribas y fariseos, esos mandamientos hay que cumplirlos de corazón. No nada más de los labios para afuera, no nada más de que pues no he matado a nadie, pero ahí justifico mi enojo, no, sino que hay que cumplirlos de corazón. Entonces, si quieres seguir a Cristo y su nuevo pacto, bienvenido a la iglesia de Cristo. Con esto terminamos.